Bien, amada iglesia, agradecidos del Señor, ¿cierto? Contentos en nuestro corazón. Vamos a ir a la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor, allí en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Hoy el relato, ¿cierto?, nos lleva a la presentación de un hermoso personaje, un hombre del Señor, ¿cierto?, que si bien no leemos mucho de él directamente, sí la palabra del Señor nos enseña de él, ¿cierto?, y trata con su vida, y es hermoso notar lo que nos enseña la palabra del Señor en cuanto al hermano Timoteo. Un siervo del Señor, hermano, y tenga en mente esto, como hablábamos los que participamos en la reunión de la mañana, un siervo dispuesto, un siervo sacrificial, un siervo entregado por la obra del Señor, un siervo, como sabemos, con muchas limitancias, ¿cierto? Yo a veces no estoy tan de acuerdo, pero normalmente se dice un hombre tímido, quizás, con alguna dificultad de salud. Digo que no estoy tan de acuerdo porque creo que cualquiera hubiese sido tímido al enfrentar las cosas que él tenía que enfrentar, hacerse cargo de una iglesia, de corregir, instruir, ¿cierto? Pero ahí su mentor le dice, no te avergüences, no tengas miedo, sigue adelante. Vamos a ver cómo la palabra del Señor, Lucas escribiendo, nos presenta la introducción de Timoteo a la obra del Señor. Hechos capítulo 16, versículos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran, así que la iglesia eran confirmada en la fe y diariamente crecían en número. Señor amado, danos la sabiduría, la sencillez, Señor, el entendimiento para ver cómo tú has obrado, Señor, con hijos tuyos en el tiempo, Señor, y cómo eso nos da ejemplo al día de hoy. Enséñanos, ábrenos el corazón, Señor, para, como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, nosotros también imitar el carácter, Señor, el corazón, la disposición de nuestro buen hermano Timoteo, porque refleja el carácter de Cristo. Señor amado, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, el apóstol Pablo ha entrado, ¿cierto?, en un nuevo viaje misionero, como nos introducía el capítulo 15, el final del capítulo 15, y de fortalecimiento de las iglesias plantadas durante el primer viaje misionero. Este viaje comienza en la mente de Pablo para recorrer las mismas ciudades del Asia Menor, de Turquía, ¿cierto?, de lo que hoy es Turquía, que ya habían visitado anteriormente. Y como veremos la próxima semana, en la mente de Pablo estaba la idea de irse hacia el oriente probablemente, hacia lo que es Asia, ¿cierto? Pero el Señor le llevó rumbo a Europa. Los creyentes en las iglesias que ya habían sido plantadas durante el primer viaje misionero se estaban reuniendo. Recuerden que en algunas de estas iglesias, Pablo y Bernabé habían establecido ancianos, pastores, ¿cierto?, para que cuidaran de ellos. Algunos de estos grupos eran compuestos de judíos y creyentes, o sea, judíos y gentiles. Otras iglesias, de estas nuevas iglesias, eran iglesias compuestas mayormente por gentiles que no tenían la costumbre de organizarse como iglesia, a diferencia del judío que tenía la sinagoga. Entonces, necesitan la ayuda de que vaya el apóstol, hermanos experimentados, a guiarles, a establecer, a entregar doctrina a estas iglesias. El viaje anterior ha terminado hace poco más de un año. No es tanto tiempo, digamos, de distinción. Nosotros, durante el tiempo de vacaciones, visitamos en modo vacaciones, ¿cierto? No para predicar
una iglesia, una plantación de iglesia que está en la comuna de La Calera, y se notaba cómo ellos, aunque eran un lindo grupo, ¿cierto? Y están ahí creciendo en el Señor, lindos hermanos, aún están afirmando cosas, aún están en desarrollo, porque son una iglesia naciente, ¿cierto? Estos hermanos así también, ellos necesitaban aprender aún muchas cosas, entender muchas cosas, reconocer muchas cosas. Así que el apóstol tiene en su corazón pasar por estas iglesias, fortalecerle y establecerle. Para este nuevo viaje, segundo viaje misionero, recuerden, vimos la semana pasada el apóstol Pablo, ¿cierto? Por diferencias de carácter con Bernabé, no viajan juntos, sino que Pablo ha tomado a Silas y ha partido a este viaje misionero, Silas o Silvano, quien había venido de Jerusalén y luego se había quedado en Antioquía probablemente por algún tiempo, y ahora es tomado también por el apóstol Pablo para ir a predicar a los gentiles, también porque era muy bueno, porque él era uno de los testigos de la carta, de los que apoyaban, ¿cierto?, lo que se había acordado y podían transmitirlo a estas nuevas iglesias que necesitaban crecer y aprender. Nuestro texto, hermanos queridos, nos va a enseñar cómo continuó el desarrollo de la obra del Señor, cómo luego de tener las reglas más claras para los gentiles y formando un nuevo equipo, el Señor usaría a Pablo y a su equipo para extender el evangelio a unas regiones que ellos no habían considerado. Nos dice el verso final del capítulo 15 que Pablo y Silas viajaron por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Varios hermanos piensan que aquí, porque está ahí en la región, que Pablo pasó por Tarso, por su ciudad natal, que está ahí cerca de Cilicia, y continuó hacia las iglesias que habían plantado. En este caso no se fue por el mar, sino por tierra, y llegó, ¿cierto?, pasando por Tarso muy probablemente a Listra y Derbe, que eran de las últimas que en el otro viaje habían visitado y plantado. Recordemos, hermanos queridos, el corazón pastoral de Pablo y misericordioso les impulsaba otra vez a las regiones donde habían sido maltratados, expulsados, perseguidos. No en una búsqueda masoquista de decir nosotros somos los apóstoles que sufrimos, ¿cierto? ¿Por qué pasaban de nuevo por esas ciudades? Porque allí, aún más allá de la posición, habían hermanos deseosos de crecer, necesitados del pastoreo, necesitados de la dirección del Señor sobre sus vidas. Dice nuestro texto, capítulo 16, cuando llegaron a Derbe y a Listra, especialmente a la ciudad de Listra, se encontraron allí, Pablo encontró allí un compañero sin igual, que en sus propias palabras sería como ningún otro. Filipenses 2:20, Pablo está diciendo que va a enviarles a Timoteo, a los filipenses, y le dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Pero está diciendo, pero Timoteo no es así. Timoteo no es como todos los que buscan lo suyo propio, sino que Timoteo se interesa profunda y sinceramente por ustedes y está dispuesto a ir y atender su necesidad y mi necesidad, dice el apóstol Pablo. Dios quiso que se incorporara a Timoteo al equipo evangelizador como un siervo dispuesto. Y este siervo fue clave en la obra del Señor porque era finalmente la extensión del ministerio apostólico, era un encargado apostólico yendo a otros lugares cuando Pablo no podía ir. Ciertamente, Timoteo no era Pablo. Timoteo no tenía quizás el ímpetu de Pablo, Timoteo no tenía quizás el mismo carácter, Timoteo era judío griego, ¿cierto? Quizás hacía más deporte que lo que hacía Pablo, ¿cierto? Y Pablo le dice, Timoteo, ¿cierto? Ya lo vieron la semana pasada, el ejercicio físico tiene su provecho, no es nada de provechoso, tiene su provecho, pero ejercítate aún más para la piedad. Pablo y Silas, hermanos queridos, Pablo y Silas van a tomar a Timoteo y van a ser de tremenda bendición para la obra del Señor en adelante. Llega Pablo y Silas por Derbe y llegan a Listra y allí se encuentran con este discípulo. Este siervo dispuesto tenía en este momento, cuando es encontrado por Pablo y Bernabé, o sea, Pablo
Silas, probablemente cerca de los 20 años. Podría haber tenido un poco más, un poquito menos, pero estaba cerca de los 20 años. Porque Pablo, cuando le escribe más o menos 15 años más adelante, la primera carta a Timoteo 4:12, ¿cierto? Cuando dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ya han pasado 15 años más o menos de estar trabajando juntos. Y Timoteo aún es joven para la iglesia y para el liderazgo. Varios hermanos concuerdan que en ese ninguno tenga en poco tu juventud, aún tenía cerca de los 30 años. 15 años antes, pero pensamos que quizás tenía 20 o por ahí cuando le llamó Pablo, ahí le llamó con ellos. Pero este siervo Timoteo, hermanos queridos, y yo les ruego mucha atención, y en especial también a los jóvenes, a los hermanos, queridos, este hermoso siervo que fue tan utilizado para la obra del Señor, nos va a relatar Lucas que no tenía la historia perfecta, no tenía las condiciones perfectas, no tenía todo a su favor para luego sumarse al viaje apostólico de predicación del Evangelio. Nos dice Lucas en este verso que Timoteo era hijo de una madre judía convertida a Cristo, quizás en el primer viaje misionero de Pablo, pero de padre griego, no judío, y tampoco mencionado como un convertido a Cristo. Tradicionalmente, Timoteo, por ser hijo de una madre judía, podría haberse identificado como judío. Eso podía suceder. Siendo de madre judía, de abuela judía, él podría haberse identificado como judío, circuncidado, criado en la sinagoga, y hubiese sido un judío más. ¿Cierto? Pero por alguna razón, Timoteo llegó a su adultez sin ser circuncidado, y por tanto ser para los judíos una deshonra. Ya los gentiles no circuncidados eran rechazados por los judíos. ¿Cuánto más un judío? ¿Cuánto más uno que debiera haber guardado la ley y que su madre debiera haberle instruido? No lo hacía. Probablemente fue por la oposición de su padre, que no se menciona, ¿cierto? Pues su madre se menciona como una mujer ejemplar. Por tanto, hermanos, piensan esto. Este hombre del Señor, este joven que sirvió al Señor, no tenía la historia perfecta. No era un hebreo de hebreos. No fue circuncidado el 8º día. No tenía todo para haber llegado a ocupar la posición de servicio ejemplar que llegó a servir. Pero el Señor quiso llamarlo. Y el Señor quiso usarlo. Y el Señor le bendijo. Cristo había llegado a la vida de la familia de él solo un par de años atrás, probablemente, cuando Pablo predicó en Listra y casi muere en Listra por causa de la predicación del Evangelio. La fe llegó a la familia de Timoteo no por él. ¿Por quién llegó? Por su madre. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, puede buscarlo allí. 2 Timoteo capítulo 1, verso 5, Pablo dice, hablando él, trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 2 Timoteo 3:15 dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hermanos queridos, ¿quién le enseñó la palabra a Timoteo? ¿Quién le preparó? ¿Quién le instruyó? Su madre. Y luego Cristo vino a la vida de ellos hace un par de años y era un siervo que servía al Señor de una manera elogiable. No podemos dejar de mencionar, hermanos amados, el tremendo impacto en la vida de Timoteo del fiel ministerio de su madre y de la abuela que también tuvo sobre su vida enseñándoles la palabra del Señor y luego mostrándoles el ejemplo de obedecer al Evangelio de Cristo. Hermanos, que llegó a su ciudad en medio de gran tribulación. 2 mujeres que no tenían probablemente la cobertura de una sinagoga, pues Eunice era casada con griego, no era bien vista por los judíos, con un hijo judío no circuncidado. Luego llega el Evangelio a su vida en medio de gran oposición. Hermanos queridos, esta madre creyó en el Señor y como vimos, hermanos amados, es mencionada aquí, hija de una mujer judía creyente, pero no solo aquí, sino que también en las cartas del apóstol Pablo, elogiándola y hablando de ella como una mujer ejemplar. Hermanos amados,
Aquí vemos el inicio del servicio público de un hombre que en las manos de Cristo sería de gran bendición y que el Señor le preparó y el Señor le formó y le fue guiando. Hermanos queridos, Lucas, sin ser judío, Lucas, el escritor de Hechos, sin ser judíos, está dejando en evidencia una situación que ponía a Timoteo en un aspecto como contradictorio, como oponiendo dos mundos. Timoteo era un joven, nos dice, de buen testimonio, que las iglesias hablaban bien de él, elogiado por la iglesia, no solo en su ciudad natal, sino también en las ciudades cercanas. Pero también la mala perspectiva que los judíos podían tener de él, pues era sabido por todos los de la región que era de padre judío y que no era circuncidado, lo cual era una tremenda ofensa para ellos. Aún frente a esta situación, Dios llamó a Timoteo y le usó grandemente. Hermanos amados, permítanme hacer desde ya esta reflexión. A veces nos lamentamos nosotros tanto por nuestra historia, tanto por cómo el Señor nos llamó, tanto por los años que pasaron antes que el Señor nos llamara, tanto por cómo no fue correcta o totalmente buena nuestra formación hasta que el Señor nos llamó, y a veces nosotros mismos nos restringimos en la obra del Señor. No, es que yo no sé todo esto, es que yo me formé en una iglesia pentecostal, es que mi familia no es la adecuada, y nos restringimos a nosotros mismos. Hermanos, para Timoteo no hubo un padre cristiano, ni siquiera un padre devoto. No podemos decir que fue un hombre malvado, pero no fue un hombre que hasta este momento haya llegado a Cristo. No fue un niño de escuela dominical. No fue un niño enseñado en los pies de Gamaliel. No fue un joven respaldado por la sinagoga, hermanos. No tuvo un mentor espiritual hasta este punto. Pero, hermanos amados, vemos que Timoteo se abrazó a la fe de Cristo, con una fe no fingida. Abrazó el amor, la gracia del Señor y se entregó al servicio de la iglesia del Señor. Y quizás allí encontró el lugar que nunca encontró ni entre la sinagoga ni entre los griegos. Allí en la iglesia del Señor, a la cual sirvió con tanto amor, con tanto esmero, desde su juventud hasta su muerte. Hermano querido, si no tuviste la historia perfecta hasta este punto, si recién estás conociendo al Señor bíblicamente, si tu familia, si tu matrimonio, si no es perfecto, hermano, ya deja de lamentarte. El Señor no llama a los que tienen un récord siempre perfecto de cosas para decir. Si ya pasaron 20, 30, 40, 50 años de tu vida hasta este punto, deja de lamentarte. Si el Señor sabe a los que llamó. El Señor sabe a los que llamó y sabe la condición que nos llama y sabe lo que está pasando en nuestras vidas y cuál es nuestra condición frente a la sociedad, y Él nos toma y nos capacita y nos bendice y nos usa en su obra. Hermanos, deja de lamentarte. Queridos hermanos, deja de lamentar de no haber crecido bautista reformado, de autocompadecerte, de no tener esa familia perfecta. Aférrate a Cristo y que el Señor te capacite y te use y te bendiga y te use para el beneficio de su obra con otros. Hermanos, también no podemos dejar de ver a esta madre sencilla, persistente, que dice Pablo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Tu madre te enseñó las Escrituras, tú las conoces desde que eras niño, llenando la mente y el corazón de Timoteo para que a su tiempo él llegara también a salvación. Querida madre que crías hijos sola o con un padre muy poco activo o con un padre que realmente muchas veces abandona su labor, persiste tú en enseñar la palabra, persiste tú, no te tomes el liderazgo del hogar y todas las cosas, pero ¿quién te ha negado a enseñar la palabra a tus hijos? Léela con ellos, háblales de la palabra, ora por ellos. Instrúyelos, dale ejemplo. Que no sabes, hermana querida, no sabes a quién estás formando. No sabes si estás formando a un diácono, a un pastor, a un misionero, a un maestro de escuela dominical, a un hombre útil en las manos del Señor, a una jovencita útil en las manos del Señor. Persiste en enseñarle la palabra. Amén, hermanas. Amén. Persista. No deje de orar, ni de instruir, ni de dar la palabra del Señor.
Se nos dice aquí que la iglesia local de Timoteo y en la ciudad de Iconio también él tenía buen testimonio. La iglesia hablaba de buena manera de él. No sabemos específicamente qué decían. No sabemos si era un predicador o un hombre de servicio, pero sí daban buen testimonio. Hablaban bien de Timoteo, quizás de su santidad, de su devoción, de su servicio, de su entrega. La iglesia testificaba a favor de su conducta, así que podía enviársele o recomendársele al apóstol Pablo que sin dudar fuera con Timoteo a este viaje misionero. Y Pablo, nos dice el texto, quiso llevarlo consigo. Pablo quiso llevarle consigo. Ya sabemos, hermanos queridos, Pablo no era de medias tintas, ¿cierto? No iba a llevar de nuevo un Juan Marcos con él. Tenía que irse en buen chileno a la segura. Y si de este joven hablaban bien, y si de este joven daban testimonio, no solo en su iglesia local, sino que en otra iglesia también, y si era un hombre dispuesto a servir al Señor, hermanos, ese era el hombre indicado. Ese era el hombre indicado. Hermanos queridos, para ir y encomendársele y sumársele a la obra del Señor. Así que habiendo considerado al joven Timoteo y su buen testimonio, decidió llevarlo con ellos. Timoteo fue un siervo dispuesto, hermanos. No vemos a Timoteo buscando, y esto hace algunos años al leer me impactó también, no vemos a Timoteo buscando ser compañero del apóstol, o que él mismo haya pedido acompañarle. No vemos que haya sido un líder prominente en medio de la iglesia, era un joven de buen testimonio. Pero Pablo quiso que fuera con él y Timoteo se dispuso. Hermanos, de una manera él vino a ocupar en el equipo de Pablo este lugar del ayudante, del asistente, que había dejado Juan Marcos vacante. ¿Cierto? Probablemente era un hombre que cubría necesidades muy prácticas. Hermanos, y tenga en mente esto, porque a veces uno lo ve. Los apóstoles hacían esto al principio, labores prácticas, sencillas, al lado del Señor Jesús. Así también otros. Ahora Timoteo, aunque después en las cartas Pablo le va a considerar incluso como coautor de las cartas, yo, Pablo y Timoteo le saludamos y le pone como casi coautor y colaborador de él. Al principio se le lleva, ¿cierto? Y es un acompañante, un joven en este tiempo. ¿Qué iba a hacer? Iba a llevar los pergaminos, iba a llevar la ropa, iba a preparar comida, iba a ser un asistente mientras crecía y escuchaba y pasaba tiempo con su mentor para crecer en la obra del Señor. Hermanos amados, difícilmente vemos en las Escrituras que un hombre es tomado de hacer nada a ser puesto para hacer la voz del mensaje de Dios. Hay un proceso, hay una disposición, porque también, como hablamos en la mañana, los hombres de Dios también deben mostrar que no buscan un lugar, sino que buscan servir a Dios. Hermanos queridos, Timoteo fue tomado como ese ayudante necesario para la obra del Señor. Y fue así durante toda su vida. Vemos, y esto es como hablando de un abuelito con un joven, ¿cierto? Cuando Pablo ya casi va a ser sacrificado y morir en 2 de Timoteo, ¿qué le escribe a Timoteo? Le da ánimo, le exhorta, le fortalece, pero luego también le dice al final de la carta, 2 Timoteo capítulo 4, leo de la versión Nueva Traducción Viviente, dice: Timoteo, por favor, ven lo antes posible. Tráeme, versículo 11, trae a Marcos conmigo, Juan Marcos, porque va a ser de ayuda en el ministerio. Versículo 13, Timoteo, cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé en Troas y tráeme mis libros, especialmente los pergaminos. Hermanos queridos, esa relación se mantuvo y no creo que Timoteo se haya humillado por eso, haya sido, Pablo nunca me dejó de tratar como su ayudante. Hermanos queridos, qué bendiciones estar al lado de un hombre así, toda la vida. Servir junto a hombres de Dios que nos enseñan, que nos instruyen. Hermano amado, no se apure si usted está siendo ayudante de alguien en la iglesia en algo. No se apure por sacarse ahí la autoridad encima. Trabaje, continúe, persevere. Si el Señor le va a dar su lugar a su tiempo.
Hermano amado, persevera en humildad, porque eso también muestra el carácter del siervo del Señor. Amados, Pablo quiere llevar a Timoteo, ahí la palabra dice que quiso tomarlo, es que deseó llevarlo con ellos, ¿cierto? Tiene un interés especial por Timoteo, pero Pablo se enfrenta a un gran dilema. En los planes del apóstol iba a ser necesario pasar nuevamente por varias sinagogas a predicar el Evangelio, donde se iban a encontrar con judíos estrictos y ortodoxos, así como también con gentiles. Y en el área probablemente haya sido alguna situación llamativa. Algunos hermanos piensan que el padre de Timoteo, quizás en Listra, era un griego de una alta posición, para que todos conocieran de su historia, de un padre griego, madre judía y un hombre sin circuncidar. Probablemente era de una familia conocida, probablemente. Entonces Pablo dice, yo voy a pasar a las sinagogas y este joven que tiene el carácter, que tiene la disposición, va a ir conmigo, pero no está circuncidado. Esto va a ser difícil, va a ser una traba. Esta condición de Timoteo podría haber puesto un gran obstáculo, no al testimonio de Timoteo, sino un problema para entrar a las sinagogas, para compartir el Evangelio con judíos. Y aún antes de exponerle el Evangelio, quizás ya iban a ser rechazados por causa de esta condición. Él estaba en una situación difícil. Permítame explicarlo así. Si ambos padres hubiesen sido gentiles, entonces Timoteo hubiese sido gentil. Y como gentil, no hubiese sido llamado a ser circuncidado. Otro colaborador de Pablo, Tito, siendo gentil, nunca fue llamado a ser circuncidado. Pablo se opuso a la circuncisión de Tito. Dice Gálatas 2:3, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Si Timoteo hubiese sido gentil, no, gentil nomás. No hay que circuncidarse. Si ambos padres hubieran sido judíos, él hubiese sido circuncidado y criado en la sinagoga. Y aun cuando estaba la carta que ellos mismos llevaban, hermanos, la presión judaizante para que los gentiles se circuncidaran continuó sobre los creyentes. ¿Cuánto más esa presión estaba sobre un judío no circuncidado? Hermanos, por esta presión continuó. Por esta presión que continuó, es que Pablo poco tiempo después incluso les escribiría las cartas de Galacia, que no se dejaran presionar para circuncidarse. En las cartas en la iglesia de Galacia probablemente también está Listra, de donde salió Timoteo. Y Pablo dice en Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libre, por tanto permanezcan libres, firmes, y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. ¿Qué está diciendo Pablo? Si ustedes se quieren circuncidar para presentarse mejor ante el Señor, esa circuncisión no les vale de nada. No son mejores para Dios por la circuncisión. No son más aptos para participar de las promesas por la circuncisión. Y si ustedes quieren abrazar la circuncisión, están desechando a Cristo. Si ustedes creen que pueden aportar a que Dios los apruebe, están desechando a Cristo. De nada les aprovecha la circuncisión. Pablo le dice eso a las iglesias de Galacia, incluyendo a Listra. Entonces, ¿por qué Pablo circuncidó a Timoteo? ¿Se equivocó Pablo? ¿Se dio? Hermanos, esto es lo que probablemente está en la mente de Pablo al circuncidar a Timoteo. Ser todo a todos con tal de ganar a algunos, tanto a judíos como a gentiles, para Cristo, según lo que nos dice 1 Corintios 9. A todos me he hecho, a unos judío, gentil, a todos me he hecho todo con tal de ganar a algunos. Pablo no estaba circuncidando a Timoteo para hacerlo apto para salvación, sino que para abrirle puertas para la predicación. Como dice Hendrickson, un comentarista, lo circuncidó para quitar cualquier impedimento para llevar adelante la causa de Cristo.
En el caso de Timoteo, siendo judío y griego y sabiendo que predicaría a los judíos, dice este mismo comentarista, ser un buen cristiano no significaba necesariamente ser un mal judío. Él era judío y podía identificarse con la cultura judía por su madre. Hermanos, este simple acto de sacrificio nos debe impactar profundamente. Lucas no expresa que Timoteo fue obligado. Este siervo estuvo dispuesto a dar este paso para llevar más efectivamente adelante la predicación del Evangelio. No solo se dispuso a recibir y aceptar el llamado de Pablo, oye, vamos a predicar, luego del cual no volvería más a su casa nunca más como vivía antes, sino que también estuvo dispuesto a circuncidarse, a este sacrificio vivo, a este sacrificio físico, por la obra del Señor. Hermanos, no solo fue un siervo dispuesto, sino que también, y eso nos enseña para nosotros, fue un siervo sacrificial, un siervo dispuesto a sufrir y a restringir su libertad por causa de Cristo. Hermanos, permítanme hacer esta reflexión. Pablo estaba llamando a Timoteo. ¿Qué había visto Timoteo de Pablo probablemente cuando predicó en Listra? Pablo en Listra fue cuando fue apedreado casi hasta la muerte y fue sacado arrastrando de la ciudad. Y este hombre que salió casi muerto a su ciudad, ahora lo está llamando a él a servir. ¿Cómo, hermanos, Timoteo no iba a estar dispuesto si el maestro que le tomaba había sufrido casi hasta la muerte por predicar el Evangelio? Muy probablemente Timoteo y su madre quizás vieron cómo Pablo había sido apedreado. El apóstol que le llamaba no solo estuvo dispuesto a ser perseguido, sino también a ser maltratado por llevar el Evangelio a él y a su familia. ¿Cómo ahora él no iba a estar dispuesto a estar sacrificialmente circuncidarse por llevar adelante la obra del Señor? ¿Y cómo Pablo no iba a ser sacrificado? ¿Cómo Pablo no se iba a disponer a sufrir por la causa de Cristo? Si él mismo nos dice de su Señor, que es nuestro Señor, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó hasta lo sumo y se dispuso a un sacrificio, a ser maltratado, a ser humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos amados, frente al sacrificio delante del Señor no nos podemos negar. Hermanos amados, cuando venga el sacrificio y la entrega por causa del Señor, no podemos mirar a los ojos y decirle, Señor, es que tú no entiendes. Hermanos, es que el Señor sí entiende. Y tenemos una gran nube de testigos alrededor de nosotros que también entienden y que han muerto y que se han sacrificado por llevar el Evangelio a muchos más. Hermanos, para Cristo y para muchos de sus siervos, sufrir fue un requisito para la obra del Señor. Para algunos, el servir en la obra del Señor ha requerido levantarse más temprano y acostarse más tarde. Para algunos, en la obra del Señor ha requerido empobrecerse. Para algunos, la obra del Señor ha requerido abandonar sus hogares y ir a otro lugar a predicar. Para algunos, hermanos, servir en la obra del Señor ha requerido gastar más de sus recursos. Para algunos, servir en la obra del Señor ha significado negarse a su familia, que ahora la aborrece por ser cristiano. Hermanos, pero la obra del Señor siempre requirió sacrificios. No esperes que el servicio de la obra del Señor se te presente en bandeja o sin costo. Timoteo ni aún había salido cuando ya estuvo dispuesto a ser circuncidado por la causa del Señor. Para Timoteo fue necesaria la circuncisión, no por causa del Señor, sino por causa de los que oirían la palabra del Señor. Yo pensaba, hermanos, y permítanme imaginar, ¿cierto? Y es para expresarles algo así. Pablo, hablando con Timoteo, quizás le dijo, Timoteo, querido joven, ¿te circuncidarías por la causa de Cristo? Quizás le dijo Pablo algo así a Timoteo, estoy convencido de que no pecas si no te circuncidas. Estoy convencido de que no eres mejor circuncidándote. Tengo limpia conciencia para servir contigo, sea que estés en esta u otra condición.
pero ¿lo harías por alcanzar a los escogidos de Dios que aún quedan entre los judíos? ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu cuerpo por causa del Señor? Y aquel siervo estuvo dispuesto. Sí, quizás le decía maestro, rabí, o sí, querido Pablo. Hermanos, la gran lección, esto da una gran lección para nosotros, ¿no? ¿Cómo has cedido para alcanzar a alguno? ¿Has cedido algo de ti para alcanzar a alguno? ¿Has abierto tu casa a alguien que no te parecía tan cómodo por su idiosincrasia, por su forma, por la causa de Cristo? ¿Te has esforzado, te has sacrificado por causa de Cristo, o tu temor o tu timidez te hace resguardarte a ti mismo antes que sacrificarte por la causa de Cristo? Queridos, así que habiendo tomado a Timoteo en Listra, circuncidado, Pablo y Silas continuaron su viaje con el propósito de compartir con las iglesias establecidas lo que ya se había decidido en cuanto a los gentiles en Jerusalén. Las decisiones que los apóstoles y ancianos habían decidido para que las iglesias practicaran estas cosas. Fueron esparciendo el llamado para el conocimiento de judíos y gentiles, de que los gentiles, no necesitaban circuncidarse, sino que necesitaban vivir una vida con una lealtad para el Señor ahora que eran siervos de Cristo. Estas visitas apostólicas tuvieron un hermoso fruto, dice el verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Hermanos, ellos iban y fortalecían a las iglesias en su fe, y en esto hago una última observación antes de ir a las aplicaciones prácticas. Hermanos queridos, cuando dice aquí que eran fortalecidas su fe, no era que ellos creían más y más fuerte, sino que se usa la fe en el concepto de aquello que creemos. Se les dio más conocimiento, se les entregaba más instrucción. Ellos crecían en la fe, conocían más al Señor, conocían más las promesas, conocían mejor el Evangelio. Y las iglesias, al ir creciendo en la fe, eran fortalecidas y mucho más se sumaban a la causa de Cristo. Hermanos, la obra de Dios sigue siendo prosperada en este viaje, fortalecida y engrandecida por el poder del Señor y por el arduo trabajo de este equipo misionero. Permítanme, para ir finalizando, hacer algunas consideraciones prácticas. Hermanos amados, el Señor formó de Timoteo un siervo fiel, entregado, humilde, obediente al Señor y obediente en disposición a servir a su maestro, a su mentor Pablo. Queridos hermanos, y esta relación de formación, esta relación de apoyo, esta formación de trabajo juntos, no solo fue una bendición para la obra del Señor, fue una bendición para la misma vida del apóstol Pablo. Pablo va a hablar de Timoteo con palabras muy afectuosas. El Señor no solo le dio un compañero de servicio, realmente le regaló un hijo a Timoteo. Hermano, y te digo esto para que servir junto a otros, servir junto a más jóvenes, servir junto a otros a la iglesia, no lo veas simplemente como un hecho práctico de yo trabajo y llamo adelante una función. Ama a tus hermanos, trabaja con ellos, conócelos, fórmalos, entrega conocimiento, haz relaciones que el Señor te puede dar, un amigo, un compañero, un hijo, un padre en la obra del Señor. Hermano amado, trabaja en la obra del Señor con otros. No te niegues a todo servicio, no te niegues a colaborar con otro, trabaja, que no sabes los compañeros que el Señor tiene para darte en la obra de Dios. Pablo va a decir de Timoteo, en primera carta a Timoteo, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Segunda Timoteo, dice a Timoteo, amado hijo. Hermanos amados, qué hermosa relación el Señor le regaló a Pablo con Timoteo, un hombre que le acompañó probablemente hasta el día de su muerte, allí en Roma. Un discípulo no es solo un aprendiz, es un hermano, un amigo, un hijo en la fe. Hermanos, en cuanto al llamado de hombres a la obra de Dios, porque esta objeción yo mismo me la cuestionaba y la he escuchado en otros. A algunos el Señor los llamó
por medio de una manera impactante, como a Pablo, botándolo del caballo camino a Damasco, ¿cierto? Ojalá esa fuera mi historia, pero no es la historia de todos. A otros el Señor los llamó, ¿cierto? Y les dijo, aquí también vemos eso. No estaban esperándolo, estaban sirviendo al Señor, estaban conociendo al Señor, pero ¿saben qué? Alguien de más madurez o más servicio le dijo, ven, y ese hombre estuvo dispuesto. Hermanos, no siempre el Señor va a hacer una obra impactante, emocional y sobrenaturalmente, que yo siempre digo, somos conservadores para muchas cosas, pero en esto esperamos una visión carismática, ¿cierto? Que el Señor nos llame y nos diga, tú eres el maestro que yo necesito. No, hermanos, a veces va a haber una necesidad en la obra del Señor y uno de sus pastores, uno de los diáconos le va a decir, hermano, ¿puedes servir? Te vemos de buen testimonio, entregado a la obra del Señor. Hermana, te vemos de buen testimonio, entregada a la obra del Señor. Tú eres constante, eres un ejemplo a la iglesia. ¿Puedes servir? No, es que el Señor no me ha llamado. Es que te está llamando el Señor. Y necesita personas dispuestas. Bueno, Dios no necesita nada. Requiere personas dispuestas. Hermano querido, deja de negarte y deja de esperar aquella experiencia que quizás nunca va a llegar y disponte a suplir las necesidades que la obra de Dios tiene. ¿Amén? Amén. Hermanos amados, otra observación, la juventud de Timoteo, hermanos, no fue un impedimento para su buen testimonio y disposición. Querido hermano, que tienes menos de 20, que tienes más de 20, o más y más, ¿cierto? Hermano querido, no eres un niño, no eres un infante por no tener 30, 35 años. Hermanos queridos, ustedes también, no vean a los que tienen menos edad como, no, es que él no puede, es que puede ser un hombre de Dios, de menos edad, un hombre maduro, un hombre dispuesto, una mujer madura y dispuesta. Eso tiene que ver con su relación con Dios, con su servicio, con su entrega. No le ponga esas limitancias de edad que el Señor no ha puesto. Hermanos amados, y lo último, vuelvo a rescatar esto. Hermano, ¿estarías tú dispuesto en la posición de Timoteo? Sabiendo que dejar algo no te hace ni más ni menos en la obra del Señor, no te hace más aprobado para Dios o no, sino es que es por causa de la predicación del Señor. ¿Estarías dispuesto a algún sacrificio? Hermanos, me recuerdo que a mí me costó mucho que me saliera barba, me costaron hartos años, no fui un hombre con barba de muy chico, yo creo que algunos de los que están aquí me conocieron solo con bigote porque no me salía barba. Hermanos queridos, y una vez estábamos preparando un viaje misionero a África, que el Señor cerró las puertas, pero estábamos muy dispuestos a ir. Y preparando todo, hablamos con una hermana que ya había ido a esos países, y me dijo, sabes que si vas a tener que afeitarte. Porque allá si tú te dejas esa barba van a pensar que eres musulmán, no que eres cristiano. Entonces vas a tener que afeitarte. Y hermano, yo en mi madurez casi pensé en no viajar por eso. Pero hermanos amados, esto es algo real. Y puede sucederte, hermanos, cosas más fuertes. Podrías, por predicar a algunos más o algún lugar, ¿dejarías crecer tu barba? Quizás Timoteo tuvo que dejar crecer su barba. Si era griego, probablemente no usaba barba, pero habiéndose circuncidado y yendo a los judíos, quizás tuvo que dejar crecer su barba. No solo circuncidarse, sino no vestirse de una manera quizás distinta. ¿Te vestirías de una manera distinta por alcanzar a otros? Hermana, ¿te pondrías una burka, una vestimenta de estas de musulmanas estrictas para poder alcanzar mujeres musulmanas? No, es que tengo mi libertad en Cristo, sí, pero no vas a tener libertad para llegar donde ellas. Hermanos queridos, ¿te pondrías corbata para llegar a hermanos que están en iglesias pentecostales más tradicionales para entrar a una iglesia así y poder anunciar un evangelio más bíblico del que ellos tienen? ¿Te sacarías la corbata por poder compartir con hermanos más jóvenes en la fe y que necesitan también tu fortalecimiento? Hermanos queridos, y así tantas cosas y otros sacrificios mucho más fuertes. No nos hace más una chaqueta, zapatos, no nos hace más. No nos hace más por causa del Señor.
pero a veces a causa de nuestros hermanos y a causa de otros, tenemos que estar dispuestos a ceder ciertas cosas. Hermanos queridos, el llevar el mensaje de Cristo tiene prioridad. Si hay cosas que no son pecado en sí mismo y te abrirán una puerta para la predicación, considéralo. Hermano querido, vuelvo a repetir esto. Timoteo no tuvo la historia perfecta. No tuvo los años perfectos de niñez. Tú y yo tampoco. Pero ahora ya te llamó el Señor. Disponte a servir a la obra de Dios. Disponte a servir a la obra del Señor. Amados hermanos, que el testimonio de la palabra del Señor en cuanto a este siervo fiel que se entregó por la causa de Cristo impacte nuestras vidas y nos enseñe y nos fortalezca aún más. Vamos a orar. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias Señor por todas tus bondades y tus misericordias sobre nosotros.